alumnas, alumnos, compañeros de trabajo, amigos, invitados, público en general interesados en esta temática que tenemos para presentarles el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer a los responsables de la Galería de Arte Frida Kahlo que por tercera ocasión nos prestan las instalaciones de este bonito lugar para venir a presentar actividades desde la Facultad de Psicología y particularmente en nuestro caso actividades que tienen que ver con el discurso psicoanalítico y su enlace o transferencia con los discursos sociales. También dar la bienvenida a este espacio al colectivo Sabuesos Guerreros que están aquí presentes. Bienvenidas sean todas ustedes. Tener a Paula del Siopo es un gusto para muchos que estamos motivados en el discurso psicoanalítico y su lazo de trabajo con las problemáticas que padece nuestra sociedad. La conferencia del día de hoy, Alojar lo singular, la escucha de los familiares de personas desaparecidas. Estoy buscando el currículo de nuestra invitada. Paula del Siopo es asociada de la Nueva Escuela Lacaniana Ciudad de México y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, donde se graduó con la tesis Bordear el trauma, respuestas subjetivas a la desaparición de personas en México, periodo 2007-2017. Es docente de la asignatura Psicoanálisis con Niños y del Diplomado en Clínica Psicoanalítica del Centro Universitario Emmanuel Kant. Ha impartido cursos, talleres sobre la violencia, subjetividad y derechos humanos, tomando en cuenta los aportes del psicoanálisis. Asimismo, se desempeña en el ámbito clínico privado en la Ciudad de México. Paula es de origen argentino y desde hace varios años, creo más de una década, ya vive en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos la conferencia de Alojar lo singular, la escucha de los familiares de desaparecidos. Paula, te doy la palabra, te damos la bienvenida a este espacio académico, a este espacio universitario y sobre todo a esta tierra sinaloense. Hola, muchas gracias por su presencia y también a la galería, a la universidad y a la cátedra freudiana y lacaniana sinaloense por esta invitación al seminario y también a esta conferencia. Antes de empezar, me gustaría pasarles un breve video que es justamente porque estamos en una galería de arte, una muestra, una obra artística, fotográfica, que alude al tema de los desaparecidos. Es de un artista argentino que se llama Gerardo Germano. Ahora vamos a ver, y la obra se llama Ausencias. Entonces quisiera empezar con eso, no sé si podemos poner el video, y luego voy a dar mi conferencia y voy a hacer una interlocución con otros colegas.
Bueno, quería mostrarles esto porque estamos en un espacio de arte y para transmitir lo importante que es que una sociedad tome este tema en sus manos, que es un poco lo que quiero transmitir en mi conferencia, que va a ser breve porque quiero dialogar con ustedes. Y también por otra razón, y es que el arte tiene la capacidad de tocar aquello que el intelecto, la racionalidad, por muchas explicaciones que podemos dar acerca de qué es la desaparición de personas, como en un seminario esta mañana, creo que el arte tiene la contundencia de hacer resonar este tema de una manera desde otro lugar, ¿no? Y el psicoanálisis, un poco orientado por este aspecto del arte, va de alguna manera detrás, ¿no? Pero un poco con el mismo objetivo, ¿no? No dejar esto solamente en el plano del sentido, del entendimiento, sino ir un poco más allá. Bueno. En 2015 retomé una investigación de maestría que por razones personales había quedado detenida. Fue unos meses después de Ayotzinapa, cuando ya no se pudo ocultar que en la guerra contra el narcotráfico, las desapariciones forzadas se habían generalizado. Los peritos locales e internacionales buscaban a los jóvenes normalistas y en el camino aparecían cientos de cuerpos que, entre comillas, aparentemente nadie conocía ni reclamaba. El significante "otros desaparecidos, otros de los otros" resonó en mi cuerpo como un rayo. En ese momento no había otro tema. Tenía que retomar las preguntas que me habían asaltado por años. ¿Por qué hay desaparecidos? ¿Por qué no los encontramos? ¿Dónde están? ¿Por qué toleramos la barbarie? El tema de los desaparecidos tenía una historia. En 1976 hubo un golpe de Estado en Argentina, país donde nací. Ese año y los dos siguientes, miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas, en su mayoría jóvenes. Los NN de aquel entonces retornaban ahora con la denominación "otros desaparecidos". NN, ningún nombre. Finalmente, desaparecer en México fue un significante que me representó algún tiempo, y aparecer es, hasta cierto punto, bordear asuntos fundamentales. Había dejado un país de desaparecidos para llegar a otro país de desaparecidos. Los desaparecidos no eran de aquí o de allá, son la vena abierta del continente latinoamericano. En 2015, la mayor parte de la información sobre los desaparecidos provenía de fuentes periodísticas y de organizaciones de derechos humanos. Es importante reconocer la labor de reporteros y de activistas, muchos de los cuales dejaron la vida en esta causa. Entre tanto, los trabajos académicos sobre los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico empezaban a desarrollarse y ponían en la agenda las continuidades, pero sobre todo las rupturas entre las violencias de ayer y las violencias de hoy. Evidentemente, las categorías establecidas por el derecho internacional en la materia empezaban a cojear, resultaban insuficientes para inscribir las consecuencias de las nuevas formas de la guerra. Realizar el trabajo de campo fue una prueba difícil. Era complicado acceder a los buscadores, en parte por razones obvias. La desconfianza y el temor estaban a la orden del día. Pero tampoco fue sencillo tocar asuntos tan dolorosos. La delicadeza guiaría las interacciones, lo real orientaría la escucha. Finalmente, pude acercarme a algunas familias que llevaban años luchando, que tenían un camino recorrido en torno a cómo bordear y bordar el trauma. En general, este suele ser un sesgo de las investigaciones en torno a los efectos de la desaparición de personas en la subjetividad, porque son los familiares organizados los que se encuentran más disponibles y accesibles
para tocar los temas espinosos. En este sentido, me pregunto, ¿quién contará la historia de los que hoy no pueden o no quieren hablar? No pueden porque están aislados, porque tienen miedo o están amenazados. No quieren porque tal vez el silencio es una forma de resistencia. Durante años llegué a pensar que estos son la mayoría de los afectados y lamento no haber accedido todavía a relatos tan necesarios, imprescindibles para entender nuestro presente y nuestro futuro. Opté por dirigirme a los familiares como individuos comunes en situaciones extraordinarias, con errores, contradicciones, cercanos, humanos. ¿En qué sentido el trauma los agarró de las tripas? ¿Cómo lidiaron con la conmoción? Desde mi punto de vista, dialogar en pie de igualdad es un acercamiento que los aproxima al conjunto de la sociedad, en lugar de colocarlos en el púlpito como héroes aparte para mirarlos desde abajo, lejanos, como espectadores pasivos. O lo contrario, mirarlos como personas infectadas por una desgracia de la cual no nos queremos contagiar. Si hay algo traumático en la desaparición de personas, es que se trata de una práctica o de una consecuencia de otras prácticas violentas que no permite simplificar las cosas, locales y visitantes, buenos y malos, víctimas y verdugos, actores o testigos del drama nacional. La guerra, esta guerra, es un asunto de todos, no solo de las víctimas, y atraviesa las fronteras entre estados y municipios. Por otra parte, hay corresponsabilidades en las acciones, omisiones y prácticas sociales que permiten que se efectúen las desapariciones. La guerra enseña cuán semejantes somos los seres humanos, atroces en nuestra potencia de destrucción, honorables en nuestra capacidad de reparación. Por lo tanto, salir de la trama humana de la violencia depende de lo que podamos elaborar individual y colectivamente. Creí que el psicoanálisis podía ser útil para recortar e interpretar una parte de esta historia, de esas historias con minúscula, donde las personas dan testimonio de cómo atravesaron la perplejidad de sus decisiones, sus errores, de cómo se cayeron y se volvieron a levantar muchas veces. En este sentido, referencias como arreglárselas con el trauma, lidiar, saber hacer con el obstáculo, cada vez de manera inédita, me permitían orientarme y afinar la escucha, mejor que otros conceptos, por ejemplo, resiliencia. Resiliencia es la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al presentarse un evento estresante. Esto es una cita. Pero, lejos de la adaptación y la recuperación, lo que me enseñaron los sujetos entrevistados fue sobre su incapacidad para adaptarse a las reglas de un orden jurídico y un orden social desfalleciente que, por el contrario, había que transformar de tajo. Más aún, dejaron en claro que hay algo irrecuperable en una desaparición y, sin embargo, es posible conquistar ciertos territorios y posiciones. Una ama de casa deja el mandil para manifestarse en el espacio público. Un comerciante se convierte en la cabeza de una organización social. Un familiar deviene buscador de avanzada de fosas clandestinas. Una madre sale del analfabetismo político y funda una organización para buscar personas desaparecidas. Esta transmutación permitió que cayera la identificación a las víctimas pasivas, que esperan todo del otro, para convertirse en víctimas en pie de lucha. Por otra parte, lo que me enseñaron los familiares es que después del trauma no se vuelve a ningún estado anterior, como prescriben los discursos normalizadores. Nunca volveré a ser el mismo, nunca volveré a ser normal, son algunas de las afirmaciones de los informantes. Y esto no necesariamente se vive como algo negativo. Tampoco se trata de una habilidad o capacidad para aprender del dolor, porque en el trauma
la materia de la que se trata es insumisa, imposible de domesticar y exige al sujeto no dormirse en los laureles. Voy a citar un fragmento de una entrevista que hice, que se refiere a este punto. Dice el entrevistado: no se puede aprender con tanto dolor. No he aprendido. No puedo decir estoy inválido y Dios me dio prótesis, es un aprendizaje estar sin piernas. No, yo no puedo tener un aprendizaje cuando mi vida no puede ser normal como la de cualquier otro. Mi vida no es normal, soy diferente a los demás. Tengo una visión distinta a muchos, porque tengo un mundo distinto. Sé cosas que mucha gente no sabe. Gente que piensa que su vida es un cajón de zapatos con 4 esquinas alrededor. Yo sé que hay más allá. Me asomo a ver qué hay más allá. Por lo tanto, lo que se impone más que un aprendizaje es un desaprendizaje de los usos y costumbres. Hay discontinuidad respecto del statu quo e intención de nuevas normas, leyes, prácticas e incluso definiciones de qué es un desaparecido, más allá de lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos y de cómo amparar las consecuencias directas e indirectas de esta catástrofe. El psicoanálisis es un discurso que aconseja no fascinarse con los ideales, para empezar con cualquier ideal de curación. Por el contrario, invita a vislumbrar la fecundidad de los restos del traumatismo. Entonces, ¿qué es escuchar? Escuchar es dejarse enseñar por lo singular, por la inscripción del trauma en la particularidad del inconsciente de un sujeto. Dejar hablar sin juzgar, alojar lo políticamente incorrecto, evitar tranquilizar de antemano, no sancionar la culpa o el odio o los sentimientos negativos. Si el sujeto es capaz de ponerlos en palabras y dirigirlos a otro en el dispositivo analítico, es porque ya les está dando un tratamiento, lo que probablemente evite el pasaje al acto. Escuchar lo singular es no comprender demasiado pronto, no creer que somos especialistas del trauma, que ya sabemos lo que le pasa a un sujeto que tiene una desaparición. Evitar parapetarse detrás de protocolos y conceptos. Confiar en el saber que puede producirse en el encuentro entre alguien que habla y otro que escucha. Por ejemplo, en el momento en que realicé las entrevistas, para algunos de los informantes, lo más traumático no era la inacción del gobierno o la inoperancia de la justicia, sino la indiferencia de la sociedad. Del gobierno ya no esperaban nada, pero esperaban mucho de la sociedad. Asimismo, ante una experiencia violenta, compartir el dolor puede tener efectos de alivio, pero también es importante hacer lugar a lo particular, a lo que no hace comunidad. A veces es un paso necesario para preservar el buen funcionamiento de lo colectivo. Por otro lado, segregar lo singular y diluirlo en categorías generales y anónimas puede redoblar la violencia. Y los buscadores no necesitan más violencia. Finalmente, escuchar no es solo dejarse enseñar por los impactos del trauma, sino resguardar las respuestas subjetivas. En este sentido, ¿qué me enseñaron los entrevistados? Que cada uno tiene su propia solución, a pesar de que el hecho sea el mismo, porque el trauma incide en cada uno de manera particular y el saber que se produce a posteriori depende de los recursos subjetivos. Unos optan por dialogar con las instituciones, participar en los procesos legislativos y judiciales. Otros prefieren las acciones directas, como las rastreadoras, que denuncian el falso semblante de pleno derecho del Estado. En fin, cada quien hace lo que puede con los restos del traumatismo. Ninguna situación es ideal, pero todas las acciones son imprescindibles para cambiar la historia. Para concluir, lo que he aprendido en esta investigación es que hay desaparecidos cuando la política agoniza. Por lo tanto, reencontrar a la sociedad es una condición necesaria para localizarlos. Gracias a la lucha de los familiares, comencé a creer que es posible refundar lo político, requisito ineludible para detener la barbarie. Muchas gracias.
La siguiente parte de esta conferencia va a estar situada en una interlocución con nuestras compañeras de la cátedra, Eli y Pilar. Si gustan pasar aquí hay un espacio y si se arriman por favor al mismo momento, otra silla. Les doy la palabra a quien guste comenzar esta interlocución, este diálogo con nuestra invitada. Acto seguido damos la palabra a nuestros invitados. Gracias, Paula. Como puedes ver, ahí llegas a un contexto que evidencia la necesidad de atender estos temas, de venir y escuchar cuáles son las miradas, los aportes, las intervenciones posibles, las invenciones posibles, como tú mencionabas, de este discurso que es el psicoanálisis. Retomo esta parte donde hablas tú de los efectos de la desaparición en los familiares, de los más allegados, los más cercanos, que son realmente los que sufren estas pérdidas que a veces son muy innombrables, y a la luz de un concepto que me parece fundamental del psicoanálisis y que tiene evidencias prácticas, clínicas. Cuando el psicoanálisis habla de goce, por ejemplo, rescato acá desde tu trabajo, desde tu aportación, este goce de la vida que en los sujetos se puede ver mermado por muchas situaciones. Digamos, hay en los familiares de los desaparecidos, de lo que acá tú vienes y nos das cuenta, y la misma realidad nos cuenta, una disminución tremenda en ese goce de la vida o en ese disfrute de la vida que de alguna manera se pierde un poco con esa pérdida y todo lo que de ahí se desprende. Una de las operaciones del psicoanálisis es poder incrementar ese goce o ese disfrute de la vida del sujeto a partir de darle un espacio a la palabra de invención singular, que pueda ahí dar ese lugar a su singularidad y hablar de eso que para él es traumático, de eso que para él duele, ¿no? e impacta el cuerpo fundamentalmente. Hay una, digamos, posibilidad de ver cómo tú ejemplificabas en tu trabajo, cómo hay una especie de alejamiento de ciertos ámbitos sociales de la familia, las amistades, el trabajo, por dedicarse absolutamente a la búsqueda. Esa, no sé si tú pudiste encontrar en tu trabajo de investigación, que eso restituye en los familiares, en estos sujetos, algo del goce, de este goce de la vida, que a final de cuentas dignifica al sujeto, le da un lugar en el cual alojarse, o bien al contrario, se vive como algo todavía más pesado por el hecho de que se está en búsqueda, ¿no? Y toda esta parte que aparece, el hecho de poderse culpar, sentirse culpables, que realmente no hay otro lugar. Eso sería de alguna manera algo que me permite rescatar tu trabajo acá. Si estas colectivos, estas agrupaciones, este lugar que algunos ocupan ahí como líderes de colectivos, les permite un poco recuperar esa dignidad, porque veo en los familiares de desaparecidos, sobre todo los que están agrupados, colectivizados, ese sentimiento de indignidad, de estar indignados con el Estado, con la sociedad, con muchos, digamos, actores.
y es un poco lo que me parece fundamental retomar acá, si es, y la pregunta va en ese sentido, si es que estos grupos donde ellos pueden encontrarse les permite un poco vivificarse. Bueno, aquí tenemos algunas personas que nos pueden hablar de eso. Yo voy a decir lo que pude escuchar, pero quizás estaría bueno que ustedes tomen la palabra porque son, sí, después, para contestar esta pregunta. Bueno, lo que yo pude escuchar, que también trabajé con colectivos de familiares en otros estados, es que sí, efectivamente, organizarse, tomar la palabra, hacer acciones en relación a este tema cuando el Estado, las instituciones de justicia y todos esos otros a los que uno en principio recurriría no están, y el sujeto encuentra ese punto de desolación que en general en los relatos aparecía, porque primero se hacen muchas acciones en función de buscar justicia, buscar que la policía investigue, pero después de tocar muchas veces con el muro y darse cuenta de que por ahí no es, cuando pueden sacar fuerzas para inventar algo, en principio organizarse, tomar la palabra, buscar otras salidas, e incluso a otros niveles, porque a veces mucha gente, la gente agota las instancias locales, entonces se va a las instancias federales o a las instancias internacionales, y toda esa formación política que da hacer un colectivo y sostenerlo, ¿no? Porque cualquiera se puede reunir 2 o 3 veces, pero sostener una organización realmente implica mucho goce y mucha vida. Es algo que, por lo menos en los familiares que yo entrevisté, sí había sido fundamental. Es más, había tenido casi el estatuto de un análisis en el sentido de la reparación que eso hacía. Por supuesto que también me transmitían que nada de esto era perfecto, que también a veces se agotaban, que también a veces tenían muchos problemas al interior de las organizaciones. Es decir, lo que me gustó hablar con los familiares es que no idealizan nada, ¿no? No están idealizando ni fascinándose con nada, sino que están absolutamente conscientes permanentemente de que esto es un camino de largo aliento, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí creo que los actos de fundación, de organizaciones, de nuevas posiciones en la vida, sí tienen un efecto dignificante, por lo menos es lo que a mí me transmitieron, más allá de lo que vamos luego a escuchar de las rastreadoras, de las señoras sabuesos guerreras que están hoy aquí presentes, que nos pueden enseñar, seguir enseñando. Porque la otra cosa es que sí, es cierto, en términos generales, ayuda. Hoy hablábamos, cuando nos encontramos casualmente, nos encontramos en la comida y hablábamos de eso, ¿no? De la importancia que es tener a otros, a esos otros que están viviendo lo mismo, para abrazarse cuando no hay un otro, en el sentido del gran otro del psicoanálisis, del orden social que responda. Lo decía, es un orden jurídico-social desfalleciente que encontraron los familiares cuando empezaron esta lucha. Ahora hicieron pasos porque hay una ley, pero todo eso es gracias a los familiares organizados. Que hay una ley de desaparecidos, que hay nuevas instituciones. Si nos hubiéramos quedado todos sentados no hubiera pasado nada de eso. Tampoco es que es un orden perfecto, pero sí se ha avanzado en ese sentido. Pero por un lado sí, y por el otro lado también es importante ver cómo cada uno tiene un uso particular de ese colectivo, ¿no? Hay algunos que cada quien cumple su función en función de sus características y de sus recursos personales, y eso también es lindo escucharlo y resguardarlo para que no se pierda esa particularidad de lo que cada uno puede aportar en el colectivo, ¿no? Bueno, agradeciendo a Paula su presencia, me gustaría retomar un concepto de una entrevista que le hacen a Jacqueline Miller en relación a la crisis económica en la revista Mariana. Nos dice él que la crisis en sentido psicoanalítico es cuando el discurso, las palabras, las cifras, los ritos, es decir, la rutina, todo este aparato simbólico se demuestra súbitamente impotente para temperar un real
que hace lo que se le antoja. En esa tesitura, ese real, digamos, que hace lo que se le antoja, viene a colocarse en el contexto local, por lo menos en lo que me ha tocado en la clínica privada, en algunas intervenciones en primarias. Es ese crimen organizado, ese narcotráfico que está detrás de muchas de las desapariciones de personas. Lo importante que el psicoanálisis tendría que decir al respecto es que hay un espacio para dar la palabra precisamente a esas personas, a esos familiares, y es necesario que se den, pero como mencionaba Paula en la mañana, que no se preste esa escucha de es que es familiar desaparecido, seguramente está traumatizado, seguramente hay que medicarlo, hay que atemperar todo eso, no, sino que posibilitar precisamente a hacer digamos, aprender de esa singularidad de cada uno de los casos, porque si bien son cifras, esos 60,000 desaparecidos representan cada uno no solo un número de expediente, no solamente un registro, vaya, sino también un nombre, una historia, y creo que es necesario que esas agrupaciones, como lo son Sabuesos Guerreras, que están presentes, también he conocido algunas miembros de las Rastreadoras del Fuerte, hacen ese colectivo, digamos, para poder atemperar un poco esa crisis que mencionaba anteriormente, ¿no? Ese vacío de respuestas, para poder dar espacio a ese dolor que muchas veces no cesa de escribirse. Entonces es muy importante tener ese lugar de escucha en nosotros, posibilitar también que más allá de patologizar o hacer categorías, sino, digamos, restituir un poco el lugar de esas personas a partir de esa escucha, pero también de lo que ellos tienen para venirnos a enseñar más dentro de la práctica. Me refiero a cómo ellos han posibilitado encontrar cosas clandestinas, han encontrado también posibilidad de hacer leyes, como mencionabas. Y lo más importante, y creo que alguna vez lo escuché o lo leí de un comentario del Facebook de las Sabuesos Guerreras, dar dignidad a ese desaparecido que aparece como un resto en una fosa clandestina, dar un nombre y posibilitar a la familia mínimamente un lugar donde ir a llevar sus rituales, sus flores. Entonces, muy importante la escucha a esos familiares. Sí, de lo que dice la compañera, resaltaría que el que escucha tiene que estar en posición de dejarse enseñar y confiar en ese saber que se puede producir en la contingencia de un encuentro. No querer, porque ambos son temas muy angustiantes, ni hablar para las víctimas, pero también para los terapeutas, que tienen que estar preparados para escuchar. Pero a veces la angustia nos lleva a querer protegernos con nuestros conceptos, con nuestras teorías, y nos estamos perdiendo de poder escuchar. Escuchar es no saberlo todo de antemano, es estar abierto a lo que uno puede aprender, pero también a lo que se puede producir, a un saber que se puede producir en ese encuentro entre alguien que está abierto a escuchar y alguien que tiene la necesidad y que consiente a hablar. Y a veces también en este tipo de dispositivos, el que habla se sorprende de lo que dice, porque no se había escuchado decir eso, ¿no? Entonces es algo productivo tanto para uno como para otro, ¿no? Me parece fundamental. Creo que son personas que siempre nos enseñan, han atravesado cosas que muchos no hemos atravesado, pero por otro lado también decía, ¿no? Me parece que por lo menos todo lo que yo he escuchado es que el reclamo de los familiares es no nos suelten la mano, o sea, no se hagan tontos como sociedad. Y eso implica también escuchar que ellos piden que nos acerquemos.
que los veamos como personas que no están tan lejos de lo que nos podría pasar, de lo que nos pasa cotidianamente, y que este problema es un problema de todos, no es un problema de las señoras de Sinaloa o de las señoras o los señores de Veracruz, es un problema que tenemos como país y yo diría que como continente. Por eso hablé de América Latina. Creo que aquí también hay algunas personas de otros países de América Latina que hoy se han acercado y que también tienen estos problemas, ¿no? Entonces no nos aislemos, no veamos esto como algo aislado, porque la solución o lo que podamos hacer a partir de esto depende de lo que podamos elaborar, de lo que podamos construir, cada quien desde su lugar, los terapeutas desde su lugar, los artistas, lo digo porque estamos en una galería, también como el video que pasé, también tienen mucho para aportar, para tocar a la sociedad. Voy a continuar, Paula, con dos preguntas y luego ya paso la voz a los asistentes, que tienen que ver precisamente, aprovechando la presencia de los abuelos guerreros, en tu experiencia del acercamiento al dolor de los deudos que fueron parte de tu trabajo de investigación, ¿cuáles han sido o cuáles fueron en aquella experiencia las invenciones singulares que cada deudo ha hecho o hizo para arreglárselas con el trauma de la pérdida de un familiar? Es decir, tú tienes una experiencia como investigadora. Aquí tenemos la experiencia de un colectivo de mujeres, de familias que también han pasado por la experiencia y el dolor de la pérdida devastadora de un familiar. Entonces, como para ir visibilizando algunas maneras tan singulares de cómo cada quien se las arregla para enfrentar el dolor de la pérdida de su ser querido. Es decir, el colectivo ayuda mucho, pero hay algo que cada quien tiene que enfrentar ante el dolor, ante el trauma tan singular, ante el agujero, como mencionabas en la mañana, o ese dolor que te agarra, o ese trauma que te agarra por las tripas, y que hay cosas que el acercamiento, el abrazo de personas que han vivido situaciones similares es reconfortable, pero hay ocasiones en que eso no es suficiente. Sí, lo curioso es que yo entrevisté a varias personas de una misma familia, que todas esa familia ha fundado una organización, pero tenían muchas cosas en común, pero también cada uno tenía su particularidad. Había uno de los miembros de esta familia que no quería saber nada con toda la batalla jurídica, la batalla legal. Le parecía una cosa que lo confrontaba una y otra vez con una cosa que lo ponía en crisis, y ese miembro se dedicó exclusivamente al tema de las búsquedas. Se especializó y sigue trabajando en ese tema con mucha dificultad, porque obviamente no es un trabajo como ir a trabajar en un banco o a una escuela, ¿no? O sea, tenía que sostenerlo con sus propios recursos, etc. Pero para él, lo que a él lo sanaba, lo tranquilizaba, era ir a encontrar cosas concretas. A veces se frustraba mucho cuando no encontraba, se sentía también muy inútil, pero para él era esto. Mientras que otros miembros de la familia estaban también en este frente, pero tenían más tolerancia con el tema del diálogo institucional, fueron parte muy importante de los procesos legislativos por los cuales se llevó esta ley. Como decía esta mañana una mujer con la que hablé, para ella el significante familia era muy importante en toda su vida, en lo que me contó, y la organización que funda tiene este significante, se llama Familiares, ¿no? Y sigue. Pero a lo que voy es que es una persona que para ella fue muy traumático perder varios hijos y poder reconstruirse a partir de algo de esto de la familia, ¿no? Como significante de una organización y como perspectiva de acompañar familias, es algo que para ella era muy importante para sanarse de alguna forma, ¿no? Entonces vemos cómo mañana también me hablan del seminario de otro caso que es el que quiero poner justamente en este sentido, así como que vayan para poder hablarlo no así de manera general, sino explicar cómo fue esta solución, que siempre son soluciones temporales. Probablemente las señoras me puedan decir, no es que uno encuentre una solución para siempre,
¿no? Sino que va encontrando, ¿no? Y de repente eso sirve hasta donde sirve, después hay que... por eso yo decía lo de resiliencia, ¿no? Que no me parece, por lo menos para mí, un concepto tan adecuado, porque es un concepto que habla de adaptación, que habla de volver a un estado anterior, y a mí lo que me enseñaron los familiares es que no se vuelve a ningún estado anterior, y no quieren volver a un estado anterior. A pesar del dolor, no quieren dejar de ser estos que son ahora, que se han transformado radicalmente y que han abierto los ojos, como este que dice, veo más allá, algo que yo mismo antes no veía, ¿no? Y que no hay ninguna adaptación, al contrario, son sujetos muy subversivos, ¿no? Muy subversivos en el sentido que hacen cosas que nunca pensaron que iban a hacer. Agarrar una pala, un pico, salir a agarrar la tierra es algo que sobre todo muchas mujeres nunca se imaginaron que iban a hacer. ¿No? Que iban a tener la fuerza para hacerlo, que iban a tener la valentía para hacerlo en una tierra muy violenta, ¿no? Y otros que de repente, de haber estado toda la vida en un ámbito más privado, se encuentran tomando la palabra en el espacio público, dirigiéndose a los medios de comunicación y de repente encuentran habilidades que no se reconocen haciendo cosas que nunca hubieran hecho, y no es que eso los alegra, porque lo están haciendo por algo muy doloroso, pero ya no quieren volver a ser esos que eran antes, que no sabían, por ejemplo, en qué país vivían, ¿no? No, ya son los que son ahora, ¿no? Entonces son soluciones temporales. A mí lo que me han enseñado es que son personas que están todo el tiempo, en todo caso, aprendiendo, todo el tiempo inventando, todo el tiempo lidiando con esto, porque también es eso, ¿no? No es una cosa que vamos a domesticar, no hay nada, o sea, es una cosa irrecuperable una desaparición, excepto que aparezca la persona, y de todas maneras es irrecuperable, porque hubo mucho tiempo donde se vivió con ese desaparecido, entonces siempre hay algo irrecuperable, ¿no? Y bueno, me parece que eso es importante, y cada uno lo va haciendo con sus recursos, con su mirada del mundo, con su particular manera de estar en la vida. Paula, si pudieras identificar algunas características en tu investigación, tú retomaste el caso de Guatemala, Argentina y México. ¿Qué pudieran tener de similares y cuáles son los rasgos singulares en cada caso? Bueno, entonces mi tesis es una tesis de estudios latinoamericanos, entonces bueno, tenía que ver esto en perspectiva. El caso de Argentina y el caso de Guatemala son desapariciones en el pasado. Fueron en Argentina en el 76, 77, 78, bajo dictadura. En Guatemala también, en el contexto de una dictadura y una guerra. Entonces es un poco lo que hablaba esta mañana, ¿no? Es un poco, hay ciertas cosas en común. Los efectos devastadores son tan devastadores en la guerra sucia como en la guerra contra el narcotráfico, como en cualquier situación, un desaparecido iguala en el punto de que es devastador. Cada quien lo vive de una manera particular, pero siempre es devastador. Ahora, hay diferencias, ¿no? En Argentina teníamos una dictadura, entonces era el Estado, con sus fuerzas represivas, perseguía gente y la desaparecía. En Guatemala, la característica fue la cuestión étnica. Si uno ve las cifras de los muertos y los desaparecidos de la guerra cruenta y larguísima en Guatemala de casi 40 años, el 80 y pico % son pueblos mayas, o sea que podríamos decir que fue un genocidio en ese sentido, porque fue un exterminio contra la población maya. Y en México en el pasado fue mucho más acotado. De hecho, si uno ve las cifras, el 1% de las desapariciones fueron de esos años, de los 60 hasta los 80, contra el 80 y pico % de esta cifra que tenemos ahora más actualizada, 60 y pico de mil, 61.000 y pico de desaparecidos. La mayoría son de 2006 a la actualidad. Entonces, bueno, tenemos que ver esa diferencia, porque aquí escalaron muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? 10, 12, 13 años, ¿no? Entonces habría que ver por qué, ¿no? Creo que con respecto a las causas, a por qué pasa esto, a quiénes les pasa esto, todavía estamos un poco perdidos los investigadores, ¿no? Porque no es tan fácil de determinar, ¿no? ¿Cuál es el interés? Porque hoy a la mañana hablábamos, ¿no? Bueno, ¿por qué no están muertos? ¿Por qué
dejan desaparecidos, porque alguien se toma el trabajo de desaparecer a una persona con todo lo que eso conlleva. No lo sabemos. Entonces mi investigación fue realmente recopilar toda esta información de hipótesis sobre lo que no sabemos, pero como mi pregunta no era tanto por las causas, sino por los efectos, entonces es que lo principal de mi investigación está en la realidad de México actual. Las personas que yo entrevisté, sus familiares desaparecieron entre 2009 y 2012-2013, en ese periodo. Bueno, entonces le damos la palabra a nuestro público invitado. ¿Alguien tiene alguna participación, pregunta, inquietud?